En este video les mostraré la mejor aplicación para aumentar tus FPS. Estoy hablando de la nueva aplicación Nvidia App, una nueva aplicación que sacó Nvidia para boostear tus FPS. Y pues bueno, como ya es de costumbre, la vamos a probar. Así que antes de empezar agradecería mucho que te suscribieras al canal para llegar a los 50,000 subs. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Así que bueno, antes de empezar les voy a explicar lo que vamos a hacer en este video. Vamos a descargar la aplicación, vamos a configurarla y también vamos a ver cómo va o cómo rinde después de hacer las configuraciones. Así que vamos a empezar descargando la aplicación. Pero antes de continuar les voy a hablar del patrocinador de este video. Les estoy hablando del programa iMyPhone Magic Mic, un programa donde podrás cambiar tu voz a una de una inteligencia artificial en tiempo real. Para descargarlo nos vamos a ir al primer link de la descripción y simplemente descargamos e iniciamos el programa. Como podrán ver, hay muchísimas voces e incluso voces de personas famosas, como la voz de Ariana Grande, Justin Bieber e incluso Cristiano Ronaldo. Para elegir una voz simplemente le damos clic y vamos a empezar a hablar al micrófono. Que bien, como podrán ver, elegí la voz de este tipo. Y como podrán ver, se escucha una voz que no es la mía. Y la verdad se escucha muy bien. También algo que me gusta mucho de este programa es que puedes usar cualquier voz en cualquier chat de juego, ya sea en Fortnite o en Discord incluso. Así que nada gente, acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que descarguen completamente el programa. Muchas gracias por patrocinar este video y ahora sí vamos a continuar. Así que nos vamos a ir al link que está en la descripción que los enviará a esta página. Cabe aclarar que esta aplicación solo es válida para gente que tenga tarjeta gráfica de Nvidia. Así que bueno, aquí te va a aparecer Nvidia App, te va a aparecer la descripción y ojo, cabe aclarar que esta aplicación es nueva, por lo tanto está en fase de beta. Ya cuando pase el tiempo, esta aplicación va a dejar de ser beta y ya va a ser aplicación pues normal, por decirlo así. Pero igualmente esto sirve de todos modos, así que la verdad es que esto está muy bien. Así que bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Nvidia App es el compañero esencial para jugadores y creadores de PC. Mantén tu PC actualizada con los últimos drivers y tecnología Nvidia. Lo bueno de esta aplicación es que también vamos a poder actualizar los controladores de la tarjeta gráfica o lo que sea, que la verdad eso está muy bien. E igual aquí te dice que optimiza juegos y aplicaciones. Así que nada, vamos a verla acá en descargar beta y como podrán ver nos dejará ya aquí a la aplicación. Simplemente lo que vamos a hacer es descargarla y una vez descargada nos aparecerá esto. Así que nada, aquí hay una pequeña interfaz de todo. Como podrán ver, aquí está la biblioteca donde tenemos todos los juegos. Aquí tenemos más aplicaciones de Nvidia, que como podrá ser el GeForce Now, que con esta aplicación podemos transmitir y grabar la pantalla. Que la verdad esto para la gente de Nvidia lo recomiendo mucho, ya que esto te consume menos recursos que OBS y pues nada. También tenemos cosas de Nvidia Broadcast, de Nvidia Omniverse, Nvidia Canvas, FrameView y iCAD y todo eso, que la verdad no sé muy bien para qué sirve. Que pues bueno, si lo quieren descargar o ver, pues bueno, aquí va a estar la información. Vamos a irnos acá donde dice controladores y como podrán ver aquí podemos descargar las actualizaciones o los controladores. Como podrán ver aquí también podemos ver la versión de la actualización y también de cuándo se publicó. Por ejemplo, la más reciente que se publicó fue el abril 3. Así que bueno, yo como podrán ver ya la tengo actualizada. Así que nada, si quieren buscar actualizaciones pueden darle acá al botón de buscar actualizaciones y darle y ya estará. Ya aquí donde dice reinstalar les aparecerá un botoncito verde de instalar y ya pues lo instalan y ya estaría. Y listo, ahora sí, vamos a irnos acá donde dice gráficos y como podrán ver se nos abrirá esta nueva ventana. Aquí como podrán ver nos aparecerán todos los juegos o aplicaciones que podemos optimizar. Y ojo, no solo podemos optimizar juegos, también aplicaciones como vendría siendo el OBS o otras más. Que la verdad eso está muy bien. Así que nada, en este caso de lo que nos importa es Fortnite, así que le vamos a dar y aquí vamos a empezar a hacer una configuración. Y aquí vamos a empezar a configurar en RTX Dynamic Vibrance, que probablemente a ustedes les aparezca eso si tienen nomás una tarjeta gráfica RTX. Yo lo pondría en uso de la configuración global, o sea en desactivado. En CUDA GPU recomiendo que pongan la tarjeta gráfica, que en mi caso es la RTX 4060, así que bueno, le vamos a poner en tarjeta gráfica y ya estaría en factores de DCR, no deja activarlo. Y en escalado de imagen aquí lo que podemos hacer es hacer una resolución personalizada, que bien, si le damos aquí podemos hacer resoluciones y todo eso, que la verdad eso está muy bien por si quieres tener más FPS. En mi caso no me sirve eso, así que la voy a desactivar. En modo baja latencia por lo predeterminado nos lo pone en ultra, pero si quieres lo puedes desactivar. Yo en mi caso lo voy a dejar así. Velocidad máxima de fotogramas, esto igualmente es como lo que hacemos en Fortnite, de que limitarle FPS y todo eso. Si quieren pueden activarlo y limitar los FPS si es que quieren. En mi caso yo no lo necesito, ya que en el mismo Fortnite podemos hacer esto, así que pues bueno, yo en mi caso lo voy a dejar en desactivado. Modo de control de energía vamos a poner en preferir el máximo rendimiento. En sincronización vertical yo recomiendo que lo pongan en desactivado o también en utilizar la configuración de la aplicación 3D y ya estaría. Ahora nos vamos a ir acá donde dice configuración global y aquí nos aparecerá algunas nuevas cosas. Como podrán ver aquí en factores de DSR no nos dejaba cambiar nada, pero ahora ya nos deja. Aquí podemos poner alguna resolución y nada, yo en mi caso lo voy a dejar en desactivado. Y listo,
esto, gente, lo mismo podemos hacer con cualquier aplicación, ya sea con OBS o con otro juego. Así que nada, vamos a seguir investigando un poco de esta aplicación. Aquí en canjear, esto es más que nada para cupones y todo eso. Yo no lo sé para qué sirva esto, la verdad, pero pues nada, aquí en configuración aquí podemos ver también más cosas, como poder hacer la tarjeta gráfica que tenemos, las especificaciones, la RAM, o sea, muchas cosas podemos ver acá. Esto la verdad sí nos sirve mucho. Así que ahora vamos a meternos a Fortnite para ver si hubo cambio o no. Como podrán ver, gente, ya estamos dentro de Fortnite. Así que nada, vamos a entrar a una partida de creativo y luego de Battle Royale para comparar los FPS. Esta es mi configuración actual. Como podrán ver, estoy en modo rendimiento y con la resolución de 1920 x 1080. Si bajamos también aquí, como podrán ver, esta es mi configuración de calidad gráfica. Y bueno, gente, como podrán ver, ya estoy dentro de un mapa de creativo. Como podrán ver, llego a un máximo de 300 FPS. Cabe aclarar que estoy grabando y tengo la configuración pues más alta posible, por decirlo así, en modo rendimiento. Así que nada, también decirles que hubo una reciente actualización hace unos días que hizo que me bajara mucho los FPS, o sea, casi como 30 FPS me bajó. Y yo creo que esos 30 FPS y unos 10-15 FPS más, pues recuperé, yo creo. Así que nada, yo creo que en FPS en creativo pues va bien. Así que vamos a checarnos ahora en una partida de Battle Royale. Y pues bueno, gente, ya estamos dentro de partida. Como podrán ver, tenemos una media de 200 FPS, 230. Y bien, la verdad llegamos casi igual a los FPS que en creativo, la verdad. Si me mantengo parado, llego máximo a 270 FPS por ahí. Si miro hacia el cielo, llego casi a los 300 por ahí. La verdad se mantiene muy bien. Y bueno, también con el ping vamos casi a 25 de ping, casi pues arriba del 20 de ping. Así que nada, yo creo que está muy bien, la verdad. Y bueno, también cabe aclarar algunas cosas. Como estoy grabando, normalmente cuando grabo me quita entre 20 y 30 FPS. Por lo tanto, estos no son los FPS que yo debería ir. Debería ir aún más, pero pues bueno, yo creo que aún así este resultado me sirve mucho. Así que nada, gente, si no saben cómo optimizar su Fortnite, les recomiendo que vean el video que está en pantalla. Ese video les va a servir mucho para que optimicen al máximo su PC. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente video.